eh, de ganado, de ganadería en África. El mundo está hoy confrontándose a todo tipo de crisis, incluyendo crisis sociales, crisis climática y crisis alimentaria. Todas ellas tienen una fuente común, que es el sistema capitalista, el sistema de las corporaciones. Hoy en día, cerca de 838 millones de personas sufren de hambre. El sistema capitalista de producción agroalimentaria ha fallado. Para poder llegar a este objetivo fundamental de la seguridad del derecho a la alimentación, el sistema capitalista ha fallado. Es o produces económicamente llevándola a la injusticia económica, social y ambiental. El sistema va a violaciones de derechos humanos, de injusticias de género, a contaminación del agua, del suelo, del aire, emisiones de gases de combustión. Las comunidades de pastores, que son vitales para la soberanía completa, continúan siendo empujados fuera de su espacio, dominados por la granja de eh, las granjas automatizadas. Esta es una de de las causas del cambio climático. El reporte que tenemos revela que el estilo de vida es responsable por 19,4%, es decir, dos veces más de emisiones de gases contaminantes. Esto necesita de ser reducido drásticamente para luchar contra la crisis climática, luchar contra el sistema de operación que depende de las injusticias económicas, sociales y ambientales. En África, de hecho, es desconocida la forma de granja capitalista. Estas son mis preguntas. ¿Cuáles, cuáles son las formas de desarrollar y las implicaciones de seguir con estos modelos? Si ustedes tienen sus preguntas en mente, compártanlas. Están en el sitio correcto el día de hoy. Este webinar va a cubrir estas preguntas. Los impactos de la producción ganadera insostenible en África, con énfasis en el intercambio de un uso extensivo de las granjas de producción masiva. Así que hoy tenemos cuatro personas que conversarán con nosotros: Mr. Urijo, el doctor Mohamed, la señora Andrea Chemari y la señora Kesia, quienes estarán hablando con nosotros el día de hoy para responder estas preguntas y para hacer justicia al tópico que estamos discutiendo el día de hoy. Les daremos la palabra uno a uno. Y la idea aquí es primero escuchar a los expertos y luego abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Mr. Ucho trabaja en Nigeria y África, en esta región. Ha trabajado sobre temas de ambiente y acciones ambientales. Es el coordinador del programa de justicia climática para Amigos de la Tierra en África. También tiene la palabra para su presentación. Muchas gracias por unirse a nosotros hoy.
Muchas gracias, mi hermano Kowame. Gracias a todos los grupos que lograron esto el día de hoy. Este webinar para mí sirve para abrir mis ojos, porque con relación a este tema, hay mucha gente que no lo ha estudiado y en realidad no conectan la producción ganadera con la crisis climática y cómo esto está sucediendo en partes del mundo y cómo está afectando el asunto de la ganadería en el oeste de África, en África Occidental. Yo lo voy a hablar desde la perspectiva de Nigeria. Vi el flyer y parte de la pregunta que me pidieron discutir hoy es mirar cómo los bancos de desarrollo contribuyen al problema en el tema de la ganadería en África. Nigeria es un ejemplo muy peculiar de producción ganadera. Cuando yo era niño, mientras crecía, una de las cosas con las que soñábamos era con poseer ganado. Así que localmente, en el área rural, casi todas las familias tienen al menos un ganado, algunos por razones económicas, otros porque ya están en una parte de su vida donde están llegando al retiro y quieren asegurar que su familia tenga acceso a comida, a granjas, a poder producir. En ciertos casos, algunos pueden ser ayudados y tienes el ganado 2 o 3 años, produce inclusive por periodos de 4 años o 10 años. Y de esta forma traes amor, traes colaboración, unidad entre las familias a través del proceso en la mano inicial que trajo el ganado a la comunidad. Cada, cada familia, por ejemplo, tienen cabras, tienen gallinas. Lo que trato de establecer es la imagen, que ustedes tengan el sentido de cómo se produce y se mantiene el ganado en Nigeria. No viene de la mano de la producción masiva. Lo que ha creado problemas para nosotros y tensiones es el ganado. El ganado en partes de Nigeria hemos visto situaciones donde mucho del ganado es criado y son zonas de sequía donde se ha creado desertificación y existe lucha para conseguir vegetación, alimentación y amenaza la vida del ganado. Así que los pastores, como ustedes vieron, y su familia, tienen muchos años funcionando de esa manera en Nigeria. Estos ganados, debido al cambio climático en Nigeria, tienden a migrar. Se mueven hacia el sur, donde hay una vegetación más verde para poder alimentarlo. Y esto lo que ha creado es una crisis a largo plazo,
porque estas personas que mueven estos ganados no están entrenados, no entienden el lenguaje local donde ellos están visitando, no entienden las costumbres. De esta manera están creando tensiones y conflictos entre entre los nigerianos y las poblaciones en la parte sur, porque sencillamente no tienen la habilidad para identificar las diferencias de las siembras y de los suelos. Por ejemplo, deben de alimentarlas a la noche. Muchas comunidades van detrás de la crianza de ganado para su sostenibilidad. Lo convierten, pero los que no son de la comunidad lo convierten en un gran negocio y básicamente usan un equipo sofisticado, no respetan los horarios de alimentación, la zona y han creado una crisis. Así que en el sur se ha creado una red de granjeros que desean proteger la forma de criar ganado y de las granjas en el sur. Han llegado a matar gente por ganado y literalmente tratar de matar de hambre a África para poder alimentar al mundo. ¿Qué significa este proceso en Nigeria? Significa que hay una falta de gerencia para manejar la sostenibilidad de la crianza de ganado en Nigeria. Ha creado más tensión en Nigeria, en la parte sur, y esto ha hecho el negocio del ganado un negocio de sangre. Y para el gobierno de Nigeria, para tratar de superar esto, hemos visto el establecimiento de ranchos de crianza de ganado en el sur. Lo hemos visto como una dinámica política de colonizar territorios en el sur. Y esto ha llevado a atrasos individuales en la comunidad. Pero si observamos el establecimiento de las granjas de crianza de ganado en las comunidades locales, tampoco esto está resolviendo el problema. La matanza de ganado más bien va a crear un problema en las fronteras, va a crear una lucha por los recursos. Así que vemos granjeros que se mueven hacia el sur, donde tienen un pasto más verde, y empieza una lucha por espacios de tierra valiosos. Así que esta iniciativa no es una forma sostenible de hacerlo. El ganado que es mantenido y alimentado en esos lugares, hemos sido capaces de reducirlo en cierta forma para reducir la crisis en esos lugares. No estamos centrándonos en los que tienen el control.
Los que tienen el control son hombres con grandes cantidades, millones de dinero para invertir en estos negocios. Pero ¿cómo obtuvieron ese dinero? Obtuvieron préstamos porque quieren invertir en este negocio, asegurando que sus negocios están protegidos. Así que ellos harán lo que tengan que hacer para proteger sus negocios, así sea tener que matar vaca a vaca o persona a persona. Así que los bancos están dando estos préstamos para ganadería sin pensar en lo correcto de este negocio, tomando sangre humana. Esta es parte de las dinámicas que necesitamos mirar desde nuestro contexto local. Y como me pidieron que hablara solo 10 minutos, lo dejaré hasta aquí para que puedan hacerme preguntas. Muchas gracias, camarada, por tu presentación. Y los detalles sobre Nigeria, el- los, la problemática de la ganadería, también los impactos climáticos. Y habías mencionado también la participación de los bancos a través de préstamos y de los dueños de las fincas de ganadería están buscando estos préstamos. Muchísimas gracias. Yo creo que vamos a tener más preguntas después. Ahora tenemos como siguiente ponente el doctor Handan, que va a hablar ahora. Él es el presidente de Pueblos Indígenas África, el comité coordinador, o digamos, el Comité de Coordinación de Pueblos Indígenas de África. Y él también es miembro del equipo orientador de una sección de la UNESCO que se trata de idiomas indígenas. Y él está en un centro de estudios medioambientales. Adelante, señor doctor Handen, por tu presentación. Señora Handen, perdón. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Muchísimas gracias a mi gran amigo Kwame. Gracias a todo el equipo. Y han estado preparando este webinario, que es tan importante. Es la primera vez que estamos realmente hablando con tanta profundidad en este tema de la ganadería insostenible. Y me parece una muy buena idea. Es la primera vez para mí estar participando en un webinario como esto. Así que vamos a hablar del norte de África. Han habido grandes cambios últimamente en cuanto a la ganadería. Antes de la colonización, hasta como el año 1956, teníamos una cultura de ganadería indígena con respeto por la naturaleza y la diversidad, etcétera. Y esto garantizaba también los alimentos para la población, y esto era muy importante. Así que ya teníamos un equilibrio entre el consumo humano y el respeto a la naturaleza. Pero después de la colonización, ¿qué pasa? Hemos tenido la globalización y con este fenómeno, diferentes empresas, como ha dicho mi amigo de Nigeria, pues estas empresas, en colaboración
con las empresas transnacionales. Han estado invirtiendo en fincas ganaderas porque esto empezó a ser un negocio global. Y como dijeron antes, África es una de las más grandes fuentes de alimentos para todo el mundo, para el mundo entero. Y entonces este gran cambio está teniendo impactos negativos en la naturaleza y también para la biodiversidad, e impactos negativos en el consumo entre los pueblos. Vamos a tomar el ejemplo de Marruecos. En este país todavía hay ganadería tradicional. Tenemos pastores y algunas personas en el campo solo tienen unos cuantos ganados y están muy integrados con la naturaleza. Pero ¿qué pasa? La agricultura extensiva entró o la agricultura intensiva entró y esto comenzó a marginalizar a los productores tradicionales. Mucha gente simplemente se fue del campo, se fueron de los territorios, han abandonado el campo y entonces hasta hoy en día esto ha creado una despoblación del campo. Y podemos ver este fenómeno en diferentes países africanos. Les puedo dar el ejemplo de Algeria y otros países también como Egipto, por ejemplo. Entonces realmente estamos viendo una despoblación del campo, lo que tiene impactos negativos para la ganadería sostenible. Y hoy en día lo que estamos viendo es un modelo de ganadería insostenible. Así que si puedo contestar la pregunta sobre alternativas, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? En vez de esto, hoy en día con el cambio climático y los terribles impactos, claro, no solamente en África, sino en todo el mundo, también estamos viendo que la comunidad internacional está consciente más y más de la importancia crítica de los pueblos indígenas y los conocimientos tradicionales. Así que aquí yo creo que puede haber una alternativa, reconociendo los derechos de los pueblos indígenas. Y lo que se necesita realmente es de entender sus narrativas, sus visiones. Sé que no es fácil, claro, pero hay que entender las visiones de los pueblos indígenas en el mundo entero, porque realmente entienden este enlace que existe entre los seres humanos y la naturaleza. Y los pueblos humanos vemos el- la madre tierra como madre. Realmente esto tiene que ver con el modelo capitalista. Hoy la visión capitalista no está respetando la vida. Solamente quieren, pues con la visión capitalista simplemente quieren producir más y más. Y realmente no toma en cuenta la salud del planeta Tierra. Si queremos respetar y recuperar la ganadería sostenible, tenemos que entender las visiones de los pueblos indígenas. Tienen tantas experiencias extraordinarias y podemos ver toda África tiene estas experiencias. Personas y comunidades que realmente conocen las técnicas tradicionales de cómo producir
los alimentos y también las medicinas tradicionales para sanar a los animales. Y si vemos la relación entre seres humanos y la ganadería o el ganado, vamos a ver, o se puede ver que esta es una relación muy íntima que existe. Si ven en ciertas comunidades, cuando da a luz una vaca, nadie duerme. Todo el mundo queda ahí hasta que dan a luz. Pero eso no es algo que se ve en este mundo de las empresas transnacionales. Han perdido realmente esta forma de hacer las cosas. Así que para mí es necesario promover los pueblos indígenas y sus modos de vida. Es una necesidad mantener el conocimiento tradicional. Ahora tenemos marcos internacionales. Tenemos una declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Tenemos el Acuerdo de París, que realmente insiste en la importancia de los pueblos indígenas y el conocimiento tradicional. Y al final tenemos este marco de biodiversidad. Me parece una gran oportunidad de cambiar esta situación y de realmente trabajar en el establecimiento de esta alternativa, el modelo sostenible de la ganadería. Muchas gracias. Estoy a la orden por si necesitan más información. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su presentación. Y estoy feliz de ver que han puesto sus videos. Y sería excelente si pueden poner el video. Hola, Ubrey. Entonces, Mohammed, gracias por haber señalado el hecho de la ganadería existía antes. Había un método tradicional que ahora ha sido eh, enrocado por la ganadería industrial intensivo y que es importante mantener el conocimiento tradicional y de seguir promoviendo el modelo de la ganadería tradicional de los pueblos indígenas. Eso queda claro. Entonces vamos a ir a las preguntas después, pero primero vamos a escuchar del siguiente ponente, que es la señora Claire Genom, que es una persona importante en la sociedad civil en Togo, es defensora de derechos humanos que trabaja principalmente sobre los derechos económicos, culturales y sociales con un enfoque en la educación, el derecho alimentario y los derechos de las comunidades y las mujeres. Ella ha llevado a cabo trabajo de consultoría en estas áreas y ha tomado acción para defender y promover los derechos humanos de las mujeres, tanto como la lucha en contra de la violencia de género. Y ella actualmente tiene muchos puestos diferentes, coordinadora de Florezo, una ONG en Togo. También es secretaria general de la Red Africana sobre el derecho a los alimentos en Togo. Y también hace monitoreo y evaluación de grupos de sociedad civil en Togo
y trabaja sobre la construcción de la paz y gobernanza en Togo. CSBPS es la organización y también de la plataforma de espacio cívico. Señora Claire, tiene la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí. Y si pueden abrir el video sería excelente. Así te podemos ver cuando estás hablando, si lo permite la conexión al internet. Tienes la palabra. Gracias, Kwame, por esta oportunidad de presentar. Sí, en nuestra sociedad, las mujeres son las que sostienen la vida de los animales en la comunidad y hacen esto en muchas actividades diferentes, incluido la agricultura, para mantener los derechos, defender los derechos. Tienen animales, tienen diferentes animales, utilizan plantas, peces y muchos elementos y cuidan la vida en la comunidad, de los niños y las niñas también, y cuidan a la vida en el presente momento. Sostienen los animales, las plantas, para mantener la vida de la comunidad y crecer de la mano con la producción ganadera tradicional. Esto. Hola, Claire. Perdón por interrumpir, pero tenemos en mensajes de las intérpretes preguntando que si podrías hablar un poco más fuerte o más cerca del micrófono para poder escucharte mejor. Ok, mejor, sí. Gracias, muchísimas gracias, Claire. Adelante. Gracias. Entonces, las mujeres dan vida, tienen pequeños jardines, cuidan los peces, sostienen la vida en la comunidad y los alimentos en la comunidad, cuidan eso también y el acceso a alimentos. Son las personas que más cuidan a la sociedad. Y es así, traen el ganado, a los peces, a las flores, a las plantas y trabajan con los niños alrededor de ellas para mantener la vida sostenible de la comunidad. Pero hoy en día las personas están atacando la naturaleza en la comunidad. Vemos que las personas están cortando plantas, están destruyendo animales. Las personas quieren talar la tierra para tener más espacio para la agricultura, la industria y otras cosas. Entonces las mujeres, digamos, están en peligro porque no tienen forma de sostener sus animales y mantener sus vidas, etcétera. Entonces, hasta las plantas se están cortando porque los hombres quieren tener más terreno para seguir con su forma de hacer las cosas. Entonces, hay una forma de pensar en los desafíos que enfrentan a las mujeres en cuanto a cuidar la vida en las comunidades y mantenerla. Hay una forma de pensar sobre cómo seguir manteniendo la vida tradicional con la agricultura, la vida de los animales también y las plantas para que la vida pueda continuar y podemos seguir coexistiendo. Entonces, pensamos en cómo sostener
este modelo de respeto a la naturaleza y seguir trabajando de esta forma. Podemos crear bancos de organismos, de animales, de ganado y plantas, etcétera, para que las mujeres puedan mantener sus formas de vida y pueden mantener también las semillas, los granos, pueden sostener así este modelo y pueden también tener la participación de niños y niñas para cuidar la vida en la comunidad y trabajar en pro de el mantenimiento de la vida tradicional. Creo que estas son las dos perspectivas que tengo para ustedes el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, señora Claire, por su presentación. Y gracias por contarnos sobre el modo de vida en las comunidades, en armonía con la naturaleza, donde las mujeres traen vida a la comunidad y cuidan a los animales. También los desafíos que enfrentan las mujeres en mantener ese sistema. Hoy en día en nuestras comunidades no hay más terreno, no hay suficiente terreno y también la vegetación está desapareciéndose. Entonces, esos son los desafíos en cuanto a ganadería. Eso dicho, y seguramente las personas van a preguntar sus preguntas al final. Eso dicho, vamos a ir a Andrea y Kesia para que presenten sus casos. No sé quién va a empezar, entre ellas dos, quizás Andrea. Andrea, tienes la palabra. Muchas gracias. Ha sido muy interesante, he aprendido mucho, tengo muchas reflexiones en mi mente. Voy a hablar en español porque tengo interpretación. Solo tomaré unos minutos antes de darle la palabra a Kesia.
Muchas gracias, Andrea. Gracias a todos por estar aquí el día de hoy y a los otros voceros del día de hoy que han compartido visiones muy interesantes y detalladas de sus contextos y sus países y continentes. Yo soy Andrea, perdón, como Andrea dijo, disculpen, estaré dando más información y algunos ejemplos en los próximos minutos sobre los proyectos que estamos viendo por parte de los bancos internacionales de desarrollo en los diferentes países de África. Algunos de los daños que están siendo y como la campaña de que busca detener las granjas industriales, cómo hemos respondido a estos proyectos para buscar alternativas más sostenibles. Como Andrea dijo, estamos buscando entender realmente más acerca del contexto local y los impactos que se están llevando a cabo en estos lugares y en todo el continente. Y estamos trabajando para desarrollar nuestro conocimiento y nuestras relaciones, trabajando como una campaña y una coalición de miembros para resistir a los bancos, el apoyo que los bancos de desarrollo están otorgando y que están generando estos modelos industriales de agricultura animal tan dañinos. Los bancos de desarrollo y las instituciones gastan muchos fondos en estos programas de desarrollo. Estos proyectos se ejecutan y no están siendo consultadas las comunidades, no se toman en cuenta los daños ambientales ni sociales, y algunos de los cuales han sido señalados hoy ya por las personas que hablaron antes de mí. Una de las partes interesantes de mi trabajo en la campaña es monitorear las informaciones públicas de los nuevos proyectos que están siendo publicadas por los bancos que están considerando otorgar préstamos. Entonces vemos estos préstamos e identificamos las inversiones potenciales en la agricultura industrial, animal, y pensamos cómo responder ante estas situaciones. Por ejemplo, tengo tres ejemplos para compartir, tres proyectos diferentes. La forma en la que estamos respondiendo a estos proyectos y queremos construir la evidencia para poder defender y apoyar una campaña internacional es señalando todos los daños que ocasionan y hablar sobre las alternativas sustentables. Uno de los ejemplos es el caso de Zambia. En Zambia está el negocio agrícola de la parte sur de África. Ha comenzado en Zambia, pero también está en Ghana y Nigeria ahora. Y ha comenzado con la carne, con el ganado, pero ahora también incluye puercos, pollos, huevos, lácteos, los alimentos de los animales y ha sido apoyado por el gobierno de Zambia, que también está siendo apoyado por corporaciones financieras internacionales. Una de ellas es parte del Banco Mundial. Este proyecto ha sido investigado por uno de nuestros miembros de la Protección Animal Mundial y ha conducido a una investigación para proveer y conducir, identificar los diferentes daños de las operaciones en un distrito específico de Zambia. En Zambia en particular, esta compañía ha estado conectada a prácticas de comercio injustas, a contaminación, inclusive a la producción de carne que no está en condiciones de ser consumida. También a un comportamiento anticompetitivo que incluye exacerbar la pobreza a través del control de precios, desplazar comunidades. También esto está asociado a la violencia. Han llegado a quemar casas para hacer espacios para las vacas y ha creado un acceso limitado al agua para ciertas comunidades. Esta es una compañía que
que está fundada por el Banco de Desarrollo de Gran Bretaña. Un segundo ejemplo. Bueno, también quiero decir que el queso de la Sam Beef, de la carne de Zambia, va a ser próximamente publicado un reporte de la protección animal mundial y nuestra campaña en los próximos meses. Los otros dos ejemplos de los que les quiero hablar muy rápidamente es las lácteos Pearl en el este de África. Están basados en Uganda y se están expandiendo hacia Kenia. Y en abril de este año, como campaña, escribimos una carta a la Corporación Financiera Internacional, junto con otros compañeros de África del Este, para mostrar nuestras preocupaciones con estos préstamos, porque vimos impactos en la biodiversidad y también en las especies de vacas, porque manipulan genéticamente los tipos para mejorarlos. Hacer solo vacas que produzcan lácteos, lecheras, etcétera. También esta compañía tiene asuntos sobre derechos de los trabajadores e injusticia social. Los contratos y los precios en los cuales venden la leche esta compañía no son justos. Así que en este caso hemos mostrado nuestras preocupaciones a los bancos de desarrollo y estamos comenzando a reunir toda la evidencia para tener una relación también con la gente y que entiendan qué implica lidiar con estos bancos, con los directores, con los gobernadores de estos bancos, etcétera. Finalmente, mi ejemplo en el que estamos trabajando ahora es una operación de pollos, o sea que no es de ganado, en Mauritania. Estamos construyendo, conectando con las organizaciones en Mauritania para construir nuestras relaciones y entender el contexto agrícola, cuál parte es desértica, árida y los otros contextos. Estamos conectándonos para entender, explorar cómo podremos trabajar juntos, cómo podemos responder. Y que gracias a estos bancos de desarrollo, por ejemplo, lo que vemos en Mauritania no debería de continuar. Este trabajo intensivo de matanza y crianza de pollos y agricultura animal. La forma en la que estamos identificando estos ejemplos o estos proyectos de los bancos va a continuar y tratamos y vamos a continuar buscando evidencias, pruebas, conectando con las comunidades e informándoles también lo que no les dicen. Tratar de explicarles que este no es el tipo de desarrollo agrícola que ellos de verdad quieren apoyar y que nosotros queremos ver que apoyen. Y espero que podamos continuar la campaña hoy, como un todo, construir relaciones con todos para tener un conocimiento, un entendimiento más profundo de los contextos locales que son tan distintos. Y luego entender cómo las técnicas tradicionales, ancestrales, con respecto al género, pueden ser las más efectivas para desarrollar un sistema industrial que cause muchos menos problemas en América y Europa. Me detendré aquí. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Y Grisia, gracias por ser prácticas. Gracias por ser prácticos con los ejemplos que nos dan de los bancos y del Banco Mundial que están invirtiendo en las granjas industriales en África, en Togo, África
está siendo afectado y es además peligroso para las comunidades en África. Al mismo tiempo, el Banco Mundial está destruyendo las comunidades con algunos de los proyectos de desarrollo. Así que necesitamos ser muy cuidadosos para ver cómo podemos trabajar los temas que están sucediendo en Zambia, en África Occidental, en Uganda, en Tanzania. Así que pienso que tenemos mucho que hacer. Habiendo dicho esto, quisiera invitar a otro de nuestros speakers del día de hoy, expertos, agradecer a todos nuestros expertos que hablaron el día de hoy y abrir para preguntas, respuestas y comentarios. Vi algunas preguntas ya en el chat. Preguntas para alguno de los expertos. Creo que los expertos pueden responderlas y esperamos más preguntas de ustedes. Gracias de nuevo. ¿Quién quiere ir primero? Tengo una para todos. Ajá. Mirando la crianza tradicional de la mayoría de los países africanos, ¿creen que será suficiente? Es una pregunta provocativa más bien. ¿Cree que será suficiente para alimentar la gente en África, la ganadería tradicional, o crees que puede ser insuficiente? ¿Cuál sería la alternativa? Si cree que los gobiernos en África promoverían. ¿Qué deberían hacer si quieren promover crianza masiva de ganado? ¿Cuál sería su alternativa? Es una pregunta provocativa, en mi opinión, así que quisiera escucharlos a todos responder. Bien, yo quisiera responder a esto. Esa pregunta, como usted dijo, es provocativa. La he escuchado algunas veces. Preguntas de esa naturaleza, si África puede alimentarse a sí misma. Y lo veo como africano. Nuestra gente ha trabajado lo suficiente para alimentarse a sí mismo y también alimentar a otros. Así que sí tenemos una buena aproximación y una buena forma de crianza para alimentarnos a nosotros mismos. Pero el gobierno ha fallado en identificar oportunidades que sean beneficiosas para nosotros. Por ejemplo, tengo familias en las partes rurales y cuando que trabajan y que pueden producir suficiente para vender en los mercados locales. Entonces, ¿qué es lo que la gente necesita? No necesitamos que nos impulsen a producir más. Lo que necesitamos es cooperación para tomar el espacio y comenzar a respirar, a hacerlo de una forma correcta. Porque lo que hemos visto hasta el momento es producir la producción por una corporación que no está en realidad diseñada para ser coherente con la gente. Es para exportar nada más. No es producir para alimentarse a sí mismo. Entonces, lo que necesitamos conversar es cómo el gobierno puede invertir, como en la agricultura rural,
asegurándose que las facilidades son las correctas, que apoya la agricultura local, la ganadería local y respeta las zonas. Por ejemplo, la gente necesita buenas vías para poder transportar sus bienes a los mercados. Y como no tenemos acceso a estos mercados, porque no hay vías, ¿cómo podemos evolucionar hacia allá? Las personas que están en las comunidades rurales son capaces de alimentarse completamente, de autosostenerse alimentariamente, pero también podrían alimentar a una población más grande. Muchas gracias. ¿Quién quiere ir ahora? Doctor Mohamed, sobre las preguntas. Hay una pregunta de Udo Sal. Entre nuestros gobiernos, comunidades y las empresas privadas sobre los impactos. ¿Cuáles enfoques se adoptarían? Esto ha sido la pregunta. Hudu. Entonces, adelante, Mohamed. ¿Podrían repetir la pregunta, por favor? Para yo responder exactamente lo que se está preguntando. ¿Cuál sería la pregunta nuevamente? Ok. Entonces, preguntaba, en cuanto a África como conjunto, la ganadería tradicional es lo que las personas están o han estado practicando tradicionalmente. ¿Sería suficiente alimentar a los pueblos africanos o tiene que haber operaciones de ganadería a gran escala en África para alimentar a todo el mundo? Es una pregunta interesante. Sí, es una buena pregunta. Bueno, realmente, si se quiere luchar contra los impactos del calentamiento global y el cambio climático, tenemos que cambiar completamente el paradigma. Y significa que nuestros propios comportamientos tienen que cambiarse. Quizás podemos dejar los carros y caminar más. Tenemos que consumir los alimentos sostenibles. Tenemos que cambiar las formas de vivir completamente. Y si lo podemos hacer, pues la ganadería tradicional sí va a ser suficiente para alimentar a todo el mundo y realmente responder a las necesidades que existen. Claro, esto no se va a lograr en una sola generación o en un año, sino que va a requerir mucho tiempo, pero tenemos que empezar a partir de ahora. Tenemos que mantener la vida tradicional y tratar de desarrollar esto para poder utilizar estos modos de vida de una forma moderna. No podemos tener los mismos tipos de ganadería intensiva que tenemos hoy. Tenemos que elaborar y tenemos que desarrollar este nuevo enfoque y tenemos que pensarlo. Si queremos un planeta donde podemos seguir viviendo, porque si seguimos así, en 15 o en 50 años nuestro planeta quizás no va a estar saludable o no va a estar sano. Entonces, gracias por esta pregunta tan interesante. Claro, tenemos que cambiar las cosas. Gracias. Disculpa, pero tengo que
ir a otra reunión que está empezando ahora. Gracias a todo el mundo por asistir. Gracias al equipo de la coalición. Les deseo todo lo mejor. Gracias, Mohammed. Y sabemos que otra persona más se tiene que ir a otra sesión que acaba de comenzar hace 15 minutos. Así que tenemos a Kesia, Andrea y la señora Claire para seguir con la discusión. Entonces, pues Kesia, muchísimas gracias por haber traído esta información a nosotros. Pues viendo atrás, ah, lo que el instrumento privado del Banco Mundial está haciendo en el sur global y lo que está pasando en Latinoamérica, en África y también en Asia, debido a estos bancos de desarrollo que están financiando operaciones de ganadería industrial a través del IFC. ¿Cuáles son las estrategias que nos estás proponiendo para luchar contra estos proyectos, por ejemplo, en Zambia, en África del Este, por ejemplo? ¿Cuál es la estrategia que crees que podemos implementar como organizaciones hermanas? ¿Qué podemos hacer desde la Coalición Mundial por los Bosques para luchar contra la ganadería industrial? Gracias. Es una pregunta bien grande. No tengo todas las respuestas, pero yo creo que hay tantas partes de esta rompecabezas. Y esta campaña Alto al Financiamiento de la Ganadería Industrial busca ser una parte de esto cuando se tienen que pasar muchas cosas diferentes. Específicamente lo que queremos hacer en nuestra estrategia que estamos siguiendo es de reaccionar viendo los diferentes préstamos que se están promoviendo desde los bancos de inversión. Esa es simplemente una parte del financiamiento y el apoyo que va a la agricultura insostenible. Pero de nuestra forma estamos tratando de reaccionar a estos préstamos para oponerlos y poner nuestras preocupaciones sobre la mesa hasta quedar claro que hay una voz colectiva internacional opuesta a estas cosas, que sea conectada con los grupos sobre el terreno, los grupos que están haciendo el trabajo de las alternativas sostenibles, la agricultura ecológica en las comunidades afectadas, pero es una tarea bien grande y estamos nomás en el comienzo de crear este trabajo y alzar nuestra voz. Y esa voz la tenemos que llevar en algún momento desde lo reactivo hasta lo proactivo. Tenemos que estar en los espacios internacionales asistiendo a las reuniones de los bancos de desarrollo, también de las Naciones Unidas, del Comité sobre la Seguridad Alimentaria. Tenemos que estar representando, pues, nuestra voz en cómo funciona el financiamiento de desarrollo. Tenemos que resistir esto. Y yo lo pienso personalmente por el momento en términos de dos cosas. Uno, tenemos que contar nuevas historias y de tener voces fuertes contando las historias que responden a los mitos dominantes que cuentan desde la agricultura capitalista por el momento y que están creyendo los financiadores en cuanto a incrementos de eh, fertilizantes o abonos y estos diferentes mitos, las personas los ven como hechos, pero tenemos que explicar que hay alternativas que son mucho mejores y tenemos que continuar construyendo la evidencia y comunicando esa evidencia de formas muy efectivas y tenemos que hablar con las personas que estamos tratando de persuadir. Hay diferentes formas de hacerlo para diferentes públicos, los gobiernos, las comunidades, etcétera. No es algo que esta campaña o una organización puede hacer a solas, pero cuando podemos colaborar, podemos ser más efectivos en esto. Gracias. Veo, Andrea tiene la mano alzada. Sí, gracias, Kwame y Kesia. Tengo una pregunta, de hecho, para la señora Claire. Yo quería preguntarla que si ella cree
porque sabemos que hay escepticismo en cuanto a los bancos de desarrollo, pero no sé si creen o usted cree que las mujeres en África podrían beneficiarse de alguna forma de tener este dinero que va hacia la expansión de la ganadería sostenible y las granjas industriales. En cuanto a la producción de las mujeres en África, quisiera saber sus ideas, por favor, señora Claire. Gracias. Pues es importante preguntar esta pregunta en cuanto a las mujeres. ¿Cuáles son los impactos de los bancos en la agricultura? El hecho es de que no hay suficiente información entre los pueblos sobre la agricultura y cómo hacen las cosas. Estamos hablando de organizaciones de mujeres que están trabajando en agricultura familiar. Y este sistema se ha utilizado para alimentar a los pueblos. Pero lo que está pasando ahora es que en algunas partes sí están desarrolladas y otras partes no. Entonces tenemos que traer muchas personas a bordo para trabajar sobre la agricultura familiar y sostenible para poder acceder al financiamiento de los bancos también. Pero sabemos que los bancos prefieren trabajar con grandes organizaciones y gobiernos y no van a los pueblos donde están las personas. Y las personas que trabajan en agricultura familiar, en las áreas donde no llega la información. Entonces hay una necesidad de informar a más personas, de organizar las personas y también desarrollar comunicación, porque cuando no hay vías para llegar a las comunidades es difícil de hacerlo. Y los países necesitamos trabajar en cuanto a esto para desarrollar y trabajar en pro de las personas. Las personas en los países africanos están haciendo este trabajo, pero necesitan más información para poder saber qué es lo que pueden hacer como agricultura familiar para sostener a las poblaciones que tenemos en estos países. Bien, muchas gracias, señora Claire. Y el desafío que enfrentan las mujeres, pues estos desafíos tenemos que enfrentarlos. Estoy seguro, señora Claire, tiene estrategias en mente sobre cómo podemos luchar contra estos obstáculos que existen en África. Si la señora Claire puede hablar más en adelante sobre las estrategias específicas para sobrellevar los desafíos que enfrentan las mujeres en cuanto a traer la vida a las comunidades y la integración de las comunidades con el mundo de la ganadería. No sé si podrías decirnos más, señora Claire, sobre las estrategias específicas para luchar contra los desafíos que enfrentan las mujeres. Especialmente en Togo, podríamos hablar de ese caso. Sí, las mujeres tienen que tener más estrategias. Sabemos que los lugares donde están las mujeres, en los campos, en las fincas, no hay vías para llevar las ideas y la información para trabajarlas. Tienen que unirse, tienen que trabajar en conjunto, tienen que compartir información, tienen que compartir su conocimiento sobre la agricultura como tal. Entonces, las mujeres en las fincas deberían tener redes y asociaciones para convocarlas, para poder compartir información de forma adecuada, para resaltar sus ideas y trabajarlo. Entonces, sí, hay una necesidad de trabajo conjunto entre mujeres y digamos,
para producir en conjunto también. Así pueden cambiar la forma en que están haciendo las cosas y pueden tener nuevo conocimiento en cuanto a cómo hacer, practicar la agricultura en sus comunidades. Y lo otro también es que asociaciones de productores, mujeres, deberían convocar estos tipos de entidades para trabajar en conjunto y formar las estrategias para salir adelante. También hay esta cuestión de los países. Los países no están implementando, no están invirtiendo tanto en la producción agrícola en los pueblos. Las mujeres están ahí en los pueblos, nadie viene a preguntarles nada, nadie comparte información con ellas, pues los países tienen que trabajar para traerles información para para mantenerse en este trabajo, trabajando duro para el desarrollo del país. El país tiene que invertir y trabajar en esto para avanzar en el futuro. Gracias. La creación de redes sí es clave. El compartir información es clave y tenemos que trabajar en conjunto. Las mujeres tienen que unirse para compartir sus experiencias. Muchas gracias. Señora Claire, también tenemos 5 minutos más para conversar. No sé si hay preguntas. Si no, quizás voy a dar el piso a Andrea para resumir durante un par de minutos lo que hemos conversado antes de clausurar el webinario. Andrea, ¿tendrías algo más que decir? Yo estaba viendo el chat para saber si se tienen más preguntas ahí, pero al parecer no hay. Quisiera agradecer a todo el mundo. Yo he aprendido bastante y es excelente escuchar diferentes voces y de entender que a través de diferentes estrategias vamos a alinearnos para construir un mundo justo para los pueblos indígenas, para las mujeres, para los bosques y todas formas de vida. Yo espero que con estas discusiones podemos continuar creando alianzas y redes. Si quieren tener más información sobre la campaña Alto al Financiamiento para la Ganadería Industrial, por favor, que nos contacten. Pueden contactarme a mí, a Kesia, a Kwame, porque sé que lo conocen más. Muchísimas gracias por sus ideas, sus reflexiones y, claro, por todo el trabajo que hacen para defender la vida en el planeta y la justicia, avanzar la causa de la justicia. Quisiera agradecer a Kwame por su apoyo como moderador. Es excelente en esto, siempre. Y nuestros ponentes tan excelentes. Gracias por estar aquí. Sé que son momentos donde todo el mundo está muy ocupado. Y gracias a nuestras intérpretes por estar aquí. No sé si Kesia quisiera agregar algo más antes de clausurar. Y muchas gracias también por respetar el tiempo que tenemos para esta reunión. Yo no quiero dar las palabras finales, entonces quiero dar el micrófono a Kwame para clausurar realmente, pero muchísimas gracias a todo el mundo. La campaña Alto al Financiamiento a la Ganadería Industrial, Andrea y yo estamos en esto, tratando de construir relaciones y tratando de conocer el trabajo de todo el mundo, el contexto de todo el mundo. Y en el siguiente año quisiéramos crear una red más fuerte y un programa o un núcleo en África también para responder a los bancos y los préstamos dañinos que hacen los bancos de desarrollo. Gracias, Kwame o Claire pueden hablar, pero no quiero ser la última persona en hablar. Sí, claro, vamos a ir a la señora Claire para sus palabras finales antes de clausurar. Señora Claire, tienes la palabra. Gracias todos y todas por venir a este webinario. Yo creo que esto es algo que necesitamos compartir.
Y tenemos que unir nuestros esfuerzos en África, conocer los programas que existen. Acá tenemos que trabajar en diferentes partes de África para realmente ver lo que está pasando, para poder compartir las realidades en los pueblos. Sabemos, los bancos de desarrollo tienen muchos problemas en África y no se sabe tanto de esto. En el año que viene vamos a tratar de averiguar dónde está África en todo esto y ver lo que está pasando en África para poder desarrollar las alternativas. Esa sería una buena forma de hacer las cosas. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, por unirse y esperamos vernos nuevamente. Gracias y adiós. Muchas gracias. Han sido unas palabras clave. Compartir el hecho de que la agroecología es mejor que la ganadería industrial. La agricultura familiar en África es lo mejor. Entonces tenemos que compartir más información sobre lo que es la agricultura familiar, agroecología. Tenemos que compartir más información sobre los proyectos que los bancos de desarrollo están financiando en el sur global. Y tenemos que compartir esta información con mujeres, con jóvenes, con la sociedad civil, para poder tener toda la información y contrarrestar los impactos negativos de estos proyectos en nuestro continente para poder tener una vida mejor en armonía con la naturaleza. Con eso dicho, quisiera agradecer a todo el mundo por su participación en este webinario. Y la siguiente vez vamos a darles la bienvenida nuevamente para compartir sus experiencias y la información que pueden tener. Muchísimas gracias por estar aquí y adiós. Cuídense. Adiós.